Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 9 de marzo del 2024. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook para todo el mundo. Mi nombre es Julio Alvarado y le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Alejandro Alcocer Herrera, oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, avecindado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Doctor, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual del Cuarto Pulso. Muy buenos días, excelente sábado y muy honrado todavía de estar en esta ciudad tan bella y dirigirnos a toda esta comunidad tan jurídica y tan nuestra. Y como todos los sábados estamos aquí para el análisis de la cosa pública. Saludo con afecto a mi amiga en los controles en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a la licenciada María del Rosario Jiménez Ramírez. El día de hoy, como ya es costumbre en el Cuarto Pulso, vamos a abordar dos temas. El primero de ellos es el balance de las campañas políticas a 6 días de haber dado inicio. Empiezan ya, doctor, las descalificaciones entre una y otra candidata. El candidato Fosco empieza a posicionarse también, empieza gradualmente a posicionarse en el electorado y también verán cosas interesantes. Empieza a arrancarle votos a Morena, Movimiento Ciudadano. Ya verán lo que estaremos analizando en relación con el primero de los temas. Y en el segundo tema, los segundos 40 minutos, estaremos abordando el tema del Día Internacional de la Mujer. Y para esos efectos tenemos como invitadas especiales a la licenciada Yolanda Dulce Juliana Alvarado Guevara y a la doctora Magali Pavón Roballo. La doctora Magali Pavón Roballo nos hará el honor acompañarnos desde el bello país, desde el bello estado hermano de Colombia, mientras que la licenciada Yolanda Dulce Yurana lo hará desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. Ella estarán ingresando a la plataforma 20 minutos después de haber iniciado este programa. A 6 días de haber arrancado las campañas oficialmente electorales, la polarización y la confrontación entre las candidatas presidenciales han subido de tono a las acusaciones mutuas por el uso de bots en redes sociales, el supuesto financiamiento del crimen organizado y la difusión a modo de uno y otro. Se ha sumado la filtración de los números telefónicos de las aspirantes. De gira en Villahermosa, Tabasco, Xóchitl Gálvez dijo que de ganar la presidencia, sería ella quien termine la construcción de la refinería de Dos Bocas. Vamos a echar a andar la refinería y les hago un compromiso aquí en Tabasco. Que muchos de los empleos sean para los tabasqueños. En Tabasco hay talento y es justo que los tabasqueños tengan acceso a los empleos de la refinería. Claudia Sheinbaum visitó Villa de Reyes, San Luis Potosí, donde dijo que promoverá programas de prevención de enfermedades y fomento al deporte. Más tarde ofreció una conferencia de prensa donde cuestionó nuevamente la estrategia de seguridad que plantea el frente de oposición. La única que tiene experiencia para garantizar la disminución de la inseguridad soy yo. Nosotros presentamos una estrategia consolidada. Pero nosotros no somos de ocurrencias, nosotros somos de ciencia con conciencia. Así fue mi gobierno en la Ciudad de México y así va a ser el gobierno de la República. Ciencia con conciencia, no ocurrencias. Finalmente, la candidata viajó a Guanajuato. Un diálogo con mexicanas y mexicanos que tienen... Jorge Álvarez Maínez sostuvo un diálogo con estudiantes del ITAM, donde aprovechó para disculparse por el video de medios sociales, donde se le aprecia bebiendo y hablando mal del INE. Yo sé que puede ser uno a veces del agrado o no de las personas, pero no hay nada de ilegal en ese video y por supuesto que no me siento orgulloso
de haber trivializado un tema que puedo discutir. Bien, doctor, pues como lo adelantábamos, empiezan las descalificaciones, se vaticinan unas campañas muy duras. Siempre ha sido una de las estrategias la descalificar uno al otro candidato. Sin embargo, hoy vemos que se han endurecido ese tipo de estrategias de los candidatos. Vemos cómo en redes sociales al presidente, esta ha sido la tercera semana, doctor, en la que el presidente ha liderado las redes sociales con un hashtag que se llama narcopresidente, y así también han etiquetado a la candidata Claudia Sheinbaum como narcopresidenta. Y eso, la verdad, tiene al presidente muy preocupado y lo tiene también, eh, este, lo tiene muy enojado, muy encolerizado. Doctor, eso se advierte cuando el presidente sale todos los días a dar las mañaneras. Pues no es para menos, en los meros tiempos en los que él esperaría estar saliendo triunfal de este sexenio convertido en el gran prócer de la justicia y la igualdad de México, que lo conviertan en el narcopresidente, y no le va a hacer nada de gracia. El hombre, pues ahora sí que simplemente está cosechando lo que sembró, y ponle que no sembró en realidad la relación, pero sí sembró el descuido de su gente, el descuido de la gente que hacía los dineros. Y si él en realidad no tuvo que ver, ¿qué podría hacer? También está pecando, tanto peca que mata la Acaba de vaca. concluir, doctor, una semana que va a ser crucial para Claudia Sheinbaum. Tenemos a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Guerrero. Nunca en la historia de este país se había visto la radicalización de las manifestaciones, como se ve en las imágenes que toman una camioneta y destruyen la entrada principal, la puerta principal de Palacio Nacional, con la intención de ingresar y tener una entrevista con el presidente de la República. Eso afecta directamente en las intenciones del voto de Claudia Sheinbaum, por supuesto, y el presidente con su desatino, doctor, continuó en la semana echándole más fuego a la hoguera, culpando a un senador, a Emilio Álvarez y Casa, cuando nada tiene que ver en el escenario, como que el que está detrás de el movimiento de los estudiantes de Ayotzinapa. Luego entonces los estudiantes se enojan, se molestan, se irritan, porque dice, el presidente nos toma por unos tontos, nadie nos manipula, nadie está detrás de nosotros, nosotros decidimos nuestras propias acciones. ¿Por quién nos toma el presidente? Todo este escenario, doctor, me parece que perjudica de manera sensible las intenciones del voto de Claudia Sheinbaum. Claro, por supuesto, ahorita a estas alturas se mantiene la ventaja notable entre una y otra, pero sí habrá de afectar sin duda alguna. Y está afectando, vaya, los números van subiendo, ya esos famosos 30 puntos, que en realidad para mi gusto nunca lo fueron, ya se ven, ya no son 30, y cada vez es más notoria la cercanía y la notoriedad de que puede llegar. Ahora bien, esos arranques no son menos de lo que se esperaba. Las descalificaciones se están convirtiendo en el pan de cada día de las elecciones. Ya no hay propuestas, son más que nada determinar que los contrarios son de lo peor. Y la sorpresa es básicamente Maínez, Álvarez Maínez, que simplemente se esperaba con lógica que por venir de un partido de izquierda iba a quitar votos a la izquierda. Pero en su momento López Obrador pensaba que el elegido iba a ser precisamente Samuelito, y claro que no le funcionó, porque Samuel
estaba notoriamente en el mismo canal, en el mismo discurso que el presidente, pero este hombre se ve que trae ganas de lucir con luz propia y al parecer lo está logrando y sin quitarle votos a la oposición, que también fue lo que esperaba el gobierno. Están saliendo las cosas En una como deben encuesta de del salir. Financiero, doctor, en una encuesta del Financiero, después de haber arrancado las campañas la semana pasada, el sábado precisamente, la semana que pasó, se tiene que Xochitl el Galvez redujo la brecha entre ella y Claudia de 22 a 16 puntos. Esto es un dato muy significativo. Movimiento Ciudadano le quita a Morena un 10% del porcentaje, de acuerdo con un estudio del diario Financiero, y ahorita, en este momento es 48% Claudia Sheinbaum, 32% Xochitl Gálvez y 10% Jorge Álvarez Maínez. Fosfo ha venido subiendo también de manera significativa la intención del electorado, aunque habríamos que reconocer que está muy lejos por que esta contienda se cierre, doctor. Hay mucha diferencia entre el primero y segundo lugar, mucho más entre el primero y el tercero. Pero hay mucho tiempo para recorrerlo. Y yo pienso, fíjate, yo soy muy malicioso, la verdad, que qué tal si en realidad esta campaña de Fosfo declina al último momento, decide salirse de la campaña y sus votos de izquierda, como lo son, buscando precisamente llevarlos a cambio de una negociación, de una secretaría, que no se dan en estos casos las negociaciones, pareciera que son de todo el tiempo, una embajada, y pero aún así, votos son oposición es oposición, y si la gente, pues, Ahora, bueno, ojalá. en estas circunstancias, Xochitl Gálvez tendría que ir por los votos de los indecisos, doctor, aunque no representan sustancialmente, no van a hacer la diferencia. Los indecisos es el 10% del electorado, que no vamos a pensar que en un momento determinado esos indecisos votaran por la oposición, por Xochitl Gálvez, pues aún así, doctor, esto no representaría el triunfo de la oposición, haría más cerrada la contienda, por supuesto, entre Claudia y Xochitl, pero bueno, no lo define, porque de acuerdo con la encuesta, hay un 10% del padrón electoral que se ha mostrado indeciso. Todavía no hay definición, pero aún y cuando fuera Xochitl Gálvez por esos indecisos, que también puede ir Claudia por esa base electoral también, ¿no? Entonces, incluso Jorge Maínez. Yo siento que Claudia no sube. O sea, Claudia ya no tiene, ya topó techo. Ya está manejando todo lo que le dio precisamente el poder, el presidente. Y es lo que ella está tomando, nada más está simplemente reafirmando los votos que tiene con el famoso voto duro. Pero no hay voto duro aquí. Aquí no hay voto duro. El voto de Andrés Manuel del 2018 fue el mismo que simplemente estaba fastidiado el gobierno anterior. Y somos gente que se fastidia de unos o de otros. Igual pueden decir, pues vámonos ahora con este o con esta, ¿sí? Y eso podría ocasionar precisamente que los resultados sean muy diferentes a lo que esperan la mayoría. Tienes toda la razón, doctor, porque en el estudio de la encuesta está que Xochitl Gálvez subió en cuanto a su imagen del 32 al 37%, mientras que bajó en opinión negativa del 50 al 44 Xochitl Gálvez, y mientras que Claudia Sheinbaum se mantuvo estable en el 49%, como bien lo dices. Es decir, de, de diciembre, enero a la fecha, Claudia Sheinbaum se ha mantenido, no ha subido, mientras que Xochitl Gálvez subió, a ver, 5 puntos, porque estaba en 32 y subió
a 37. Y seguirá Eh, subiendo. sí, lo que nos indica, concluimos, doctor, que esta elección no está por nada definida. Así es. Todo, nada está escrito. Van 7 días de campaña. Faltan todavía largos 60 o más días, que en ese tiempo pueden pasar mil cosas, se pueden decir mil cosas, puede haber algo positivo, puede haber algo negativo y no hay nada todavía. Puede afectar sensiblemente la campaña, la imagen de De cada todo. una de ellas. Estamos esperando qué irá a salir en contra de los hijos del presidente, esas videograbaciones que se dijeron se tenían en los que se aparecen tomando dinero. Esas son puras especulaciones, quiero decirlo, para no ser irresponsable también en mis comentarios, en fin, pero sí creo que también, como lo he citado en el pasado, el tema de los debates tendrán que marcar de manera muy especial la diferencia entre una y otra, y si ahí le sumamos que Xochitl Gálvez, para mí, a mi juicio, es una política mayormente resuelta, con argumentos eh, también muy sólidos para ser expuestos, a diferencia de Claudia Sheinbaum. Me parece que eso también puede estar, puede dar la diferencia. No hemos escuchado con propuestas nuevas, novedosas a Claudia Sheinbaum. Hizo un compromiso de 100 puntos, como lo hizo el presidente en el pasado, Que y en tenemos él, mucho también. doctor, y en él, Claudia Sheinbaum, incluye beneficios que el presidente de la República retiró. Claudia Sheinbaum promete estancias infantiles cuando llegó el presidente y las retiró. Promete escuelas de tiempo completo cuando llegó el presidente y las quitó. Entonces, eso es escupir para arriba, doctor. Ahora los logros son de la transformación. Todos aquellos avances o no avances de los gobiernos anteriores incluso, ahora se va a apropiar la misma transformación, pero la No, 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 transformación no. es estable. Viene a hacer compromisos para, eh, para, para poner lo que ya estaba en el pasado, lo que ellos mismos quitaron en el pasado, pues, ¿no? Había estancias infantiles, había escuela de tiempo completo. Ellos llegaron y los quitaron y ahora hacen un compromiso para regresarlos, pues, ¿no? Entonces, me parece un anacronismo. Así es como cuando en los gobiernos municipales, en los pequeños gobiernos municipales, cuando no hay mucho presupuesto, no les queda más que cambiar los sentidos de las calles para poder manejar que hacen algo. Y en esta ocasión están usando la misma forma. Cosas que ya existen, cosas que nomás hay que voltear la forma, la hacen, y cosas que ya existían. O sea, de verdad, no hay imaginación o no hay voluntad. Yo siento que no hay voluntad, porque imaginación les sobra para decir tonterías. Sí, y observemos las propuestas, los planteamientos de Claudia Sheinbaum. No hace más que repetir la retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay nada novedoso en su discurso, no hay nada novedoso en sus propuestas, esa es la verdad, porque le apuestan al continuismo, doctor. Es lo que buscan, es lo que piensan, pero es por la misma vanidad del mismo López Obrador, porque él les ha hecho sentir, es que sin mí esto no va a funcionar, es que todo esto es gracias a mí. Entonces, si dices algo contrario a lo que yo opino, a lo que yo digo, no te va a funcionar. Tú repite, tú di esto y vas a ver que vas a triunfar. Y le están creyendo y lo está siguiendo. Ahora bien, noté ahorita en el video el tono de voz muy diferente de Claudia Sheinbaum. Siento que a lo mejor podría estarse también despegando un poco de la sombra de López Obrador. O sea, como que y quisiera ser ella misma, al darse cuenta que ya es candidato oficial, ya nadie la puede quitar de ahí. ¿Quién sabe? A lo mejor en realidad saca la casta. Vamos a ver qué pasa en esta semana, doctor, y vamos a estarle dando seguimiento a las campañas, eh, a las campañas de cada uno de los candidatos
para ir analizando el avance, si es que se tiene en alguno de los casos, y estarlo reportando de manera semanal. Nosotros también, doctores, en un análisis, un balance de lo que han representado las campañas semana por semana. Bien, vamos a pasar a abordar el segundo de los temas del día de hoy, que se da en el marco internacional del Día de la Mujer. Para eso vamos a contar con dos invitadas especiales. La primera de ellas, la licenciada Yolanda Dulce Juliana Alvarado Guevara. La licenciada Yolanda Dulce Juliana Alvarado Guevara tuvo la honrosa distinción de presidir la Comisión de Honor y Justicia de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Sinaloa. Es actualmente abogada postulante, mayormente en el derecho familiar, y el día de hoy nos va a acompañar para hablar del tema de las mujeres a casi 200 años de que se diera aquella manifestación en la ciudad de Nueva York. Vamos a hablar con ella sobre el avance que se ha tenido en relación con los derechos de la mujer. Y licenciada Yolanda, buenos días, bienvenida a la mesa de análisis virtual de Cuarto Pulso. Buenos días a todo el auditorio y a mis compañeros, a la licenciada Magali. Mucho gusto y un placer coincidir con usted, estar en esta charla. Igualmente. Muchísimas gracias. También vamos a tener como invitada especial a la doctora Magali Rocío Pavón Roballo. Ella es filósofa por la Universidad Javeriana en el bello país de Colombia. Ella ya es conocida por nosotros, hemos tenido la oportunidad de estar en otro segmento del Cuarto Pulso. Doctora, buenos días, bienvenida a la mesa de análisis virtual de Cuarto Pulso. Sí, licenciada, muchas gracias por el saludo. Soy filósofa de la Universidad del Rosario, administradora de la Universidad Javeriana. Sí, pero gracias por la presentación. Bien, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres se manifestaron alrededor del mundo para protestar por la desigualdad de género que aún persiste y el reclamo de derechos como el aborto negado históricamente. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres se manifestaron alrededor del mundo para protestar por la desigualdad de género que aún persiste y por el reclamo de muchos derechos negados históricamente, como el aborto libre y seguro. Decenas de mujeres hondureñas marcharon este viernes en las principales ciudades contra la violencia machista, que ya ha provocado 40 asesinatos en lo que va del año, y para exigir el cumplimiento de sus derechos en el país. Exigieron además justicia para los casos de feminicidios en la nación centroamericana, donde 386 mujeres fueron asesinadas el año pasado. Por su parte, el movimiento feminista italiano convocó este viernes una huelga general, a la que se han sumado varios sindicatos para protestar contra la discriminación social y laboral de las mujeres, así como marchas en Roma, Milán y numerosas ciudades del país. También, pequeños grupos de mujeres afganas organizaron el viernes manifestaciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en espacios privados por miedo a la represión. Los talibanes, desde que regresaron al poder en agosto de 2021, han impuesto una interpretación ultra estricta del Islam, y las mujeres son las más afectadas por estas restricciones, calificadas por la ONU como un apartheid de género. Las mujeres han sido expulsadas de la vida pública, no pueden viajar sin que les acompañe un hombre de su familia ni acceder a ciertos empleos. Tampoco tienen acceso a la educación secundaria o universitaria, ni a parques, ferias o gimnasios. En Bangkok, Camboya, Tokio y Madrid, así como en nuestro país, también centenares de mujeres se manifestaron. Y doctora Magali Pavón, desde la experiencia en Colombia, cuéntanos
¿Cuál ha sido la primera manifestación en que la mujer empezó a colocarse en igualdad de circunstancias con el varón en Colombia? Bueno, licenciado, realmente yo creo que tanto en Colombia como en México, pues la mujer ha tenido un lugar preponderante, porque incluso desde la colonia, las mujeres tuvieron un lugar protagónico. Entonces, en la colonia encontramos mujeres que fueron heroínas, entre ellas, pues, las hermanas Ibáñez, que eran de una familia muy adinerada y ayudaron muchísimo para la independencia de Colombia. Y ya en el siglo XX encontramos a mujeres como María Cano, de Antioquia, quien luchó por los derechos de los trabajadores en los años 30. Entonces, pues no podemos decir que la mujer haya alcanzado un lugar preponderante hasta hace poco. En general, yo creo que sí ha tenido un protagonismo desde hace mucho tiempo. Y yo creo que también en México, porque en México encontramos figuras, por ejemplo, como Frida Kahlo. Frida Kahlo en los años 30, que fue una mujer feminista, que tenía, digamos, una participación política importante, que fue un ejemplo para las mujeres mexicanas. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana, pues la figura de Adelita, ¿no? Una niña de una, de una familia, pues, bien, y que se dedica a ayudar a los soldados en la Revolución Mexicana como enfermera, y sirve de ejemplo para una cantidad de mujeres mexicanas que también entonces empiezan a ayudar. Entonces yo creo que tanto las colombianas como las mexicanas nos parecemos, porque pues tenemos nuestro temperamento. Entonces, y yo admiro a las mexicanas, y yo tengo una amiga que está casada con un mexicano y hablamos de eso, y me dijo que lo que ella sentía es que en México hay un matriarcado, al punto que le dicen a la mamá la jefa. Me dijo así, a las mamás les dicen la jefa. Entonces yo creo que no se da el caso de que hasta ahorita estemos teniendo un protagonismo, sino que sí se da un protagonismo a pesar de que hemos estado en una cultura parroquial, clerical. De alguna manera ha habido una contracultura en los dos países. No, sí, sí, hay un protagonismo muy marcado de las mujeres Sí. mexicanas también desde la colonia, pero una cosa es el protagonismo y otra cosa son los derechos reconocidos, garantizados y tutelados a las mujeres, que aquí tenemos a José Ortiz Domínguez, por ejemplo, que fue un factor importante de cambio en la revolución, y también podemos contar con muchas personajes mujeres en la época de la colonia que fueron protagonistas también, y que fueron un factor de cambio. Sin embargo, en México no impera el contrario al comentario que le hicieron, sino el machismo, licenciada Yolanda. Licenciada Yolanda. Ah, se equivocó de botón. Sí, disculpa, unos problemas técnicos con el audio. Sí, concuerdo perfectamente. Todavía en la actualidad hay mucha misoginia, mucho machismo en México actualmente, a pesar de lo que también decía la licenciada Magali, ¿no? De toda la lucha de todas estas mujeres, incluso revolucionarias, porque no olvidemos que los primeros movimientos por la lucha de la igualdad de género en México se dieron en esa etapa, ¿no? Entre principios de la Revolución Mexicana, quienes fueron precisamente las Adelitas, como bien lo mencionaba la licenciada Magali, quienes fueron quienes pavimentaron el terreno para las próximas mujeres feministas que vendrían a luchar por los derechos de las mujeres. Fue en el tránsito de 1917 con el texto constitucional donde se les reconocía finalmente la actividad pública a las mujeres. Ok, y en ese tenor yo quiero conmemorar muy
enfáticamente a la primera mujer mexicana, abogada, que fue la primera en ingresar a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que fue María Asunción Sandoval. En 1892 se convirtió en la primera mujer mexicana inscrita en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, cuando siempre habían sido varones quienes habían incursionado en esta. Además, también fue la primera mujer abogada titulada en México. Dicho acontecimiento fue tan importante a nivel nacional que fue cubierto por medios impresos como el Universal. Así también, con todo este hito feminista, derechos de las mujeres, se viene también un antecedente histórico que es de la primera gobernadora en México, que fue la licenciada Griselda Álvarez Ponce, quien se convirtió en la primera gobernadora electa en nuestro país. Con todo esto, con todo este antecedente que viene desde la revolución, que viene a cambiarnos todos, aún en la actualidad, a pesar de todo el trabajo hecho por mujeres pioneras en esto, seguimos y queda todavía una extensa vaguedad en cuanto a la efectiva igualdad de los derechos. Está, la igualdad de los derechos entre las mujeres y los hombres está legalmente escrito, pero efectiva la igualdad entre hombres y mujeres aún no lo es en la actualidad. Tan es así que apenas el pasado martes de este mismo mes del año 2024, apenas se acaba de aprobar, el Senado acaba de aprobar la reforma a la Ley Federal de Trabajo para que el salario entre las futbolistas y futbolistas, hombres y mujeres mexicanos, sea el salario equitativo, sea igual y tengan los derechos a las mismas prestaciones. Yo, como mujer, también quisiera decir que, si bien es cierto, como decía la licenciada Magali, en México es un país de matriarcado, es ahí donde me gustaría a mí que nosotras, futuras madres de hombres, caballeros, formáramos eso precisamente, caballeros respetuosos de la igualdad entre mujeres y hombres, porque somos o éramos principalmente las madres de los antepasados quienes formábamos hombres machistas por la educación. Por mi parte, yo prometo que cualquier mujer que esté con mi hijo va a estar con un caballero. Vamos, qué bien. Sí, la verdad es que aun y cuando se ha avanzado significativamente en ese equilibrio de mantener a hombre y mujer en ese derecho de igualdad, doctora Magali, hemos avanzado, hay que reconocer, porque hoy día quien preside la Corte es una mujer, quien preside la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados es una mujer. Hay avances muy significativos, muy sustanciales en cuanto a la paridad entre hombre y mujer, pero sí todavía nos queda a deber o le quedamos a deber a las mujeres en una sociedad tradicionalmente machista en México. No podemos hacer a un lado esa parte considerativa de cada uno de los hombres. Adelante, doctora. En eso tienen razón, o sea, no, a pesar de que en Colombia, pues sí, la mujer ha tenido un papel protagónico, eso no quiere decir que el panorama sea idílico. Y de hecho, pues en un informe de las Naciones Unidas encontraron que aunque había un nivel bastante alto de escolaridad, más o menos del 54.4%, eso no quiere decir que haya una, digamos, una igualdad de salarios entre las mujeres y hombres aquí en Colombia. Adicionalmente, pues, infortunadamente, con la violencia, pues se han dado otros factores, hay otras consecuencias de violencia de género, y eso pues ha determinado, especialmente la violencia que se desató a principios de este milenio, pues cuando se le dio una inmensa zona de despeje a las FARC, y bueno, eso desató una lucha entre grupos paramilitares y la guerrilla, y hubo una cantidad de desplazamiento, ahí se agudizó la violencia de género.
Y a partir de ahí es que empiezan a salir una serie de leyes que empiezan a proteger a las mujeres, como la 1257, que empiezan a proteger. Esas leyes salen más que todo entre 2008 y 2012, y pues ahí empiezan a tutelarse, digamos, a prevenir la violencia de género, la violencia sexual contra la mujer. Entonces, el panorama no es idílico, pero también yo creo que hay que matizar, porque pues no se puede decir tampoco que, que pues las mujeres aquí en Colombia hayan sido pasivas. No, pues para nada, para nada. Pero sí estamos muy lejos de alcanzar una igualdad, y son preocupantes las cifras también de violencia de género, de violencia de género. Pues se estima que hacia 2021 más o menos 900 muertes de mujeres a manos de sus exparejas, y eso es muy triste. Es que estamos todavía bastante lejos, em, y, triste. Solo por citar una cifra, en el estado de Sinaloa, en el año 2023, aumentó un 70% los feminicidios. Solo en Sinaloa, 344 desaparecidas, y toda aquella información de mujeres que desaparecen, pero que oficialmente no se denuncia, doctora. Es solamente esta información, es en el estado de Sinaloa. Ahora abundemos en el país. La verdad que también es terrible. Ahorita, desafortunadamente, en este momento, de acuerdo con las estadísticas en México, están matando a una mujer. O sea, no es siquiera cada día, doctora, es cada hora en la que están matando a una mujer. Entonces, eso nos habla de la terrible descomposición social también en nuestro país, y ese reconocimiento del que nos aferramos a no hacerlo los propios hombres, las propias autoridades, doctora, que dejan a su suerte a las mujeres. Hay miles y miles de desaparecidos, y que la autoridad ha sido indolente y no le ha dado el resultado, ¿no? que está obligada a garantizar el Estado. Son madres de muchachos, muchachas desaparecidos que se organizan para buscar a sus hijos, y son ellas quienes las encuentran, doctora, y no la autoridad. Entonces, hablamos ahí también de un olvido, de un diferendo, de una insensibilidad por parte de la autoridad. ¿Qué te parece la estadística, el dato de que en 1994 participaron para la contienda presidencial 2 mujeres también? Es decir, no es esta la primera vez en que en México participan 2 mujeres a la presidencia de la República. Se tiene el antecedente que en 1994 contendieron 2 mujeres por partidos pequeños, y no debatieron. No les dieron el derecho y la oportunidad de debatir. En los debates que hubo, debatieron PRI, PAN y PRD, y ellas no. Y esta es en la época reciente, doctora Magali, 1994. Yo no sé en Colombia cuándo hayan tenido a su primera gobernadora, a su primera representante en la autoridad política, pero en México hay antecedentes que apenas ayer estaban votando las mujeres, estoy hablando de manera hipotética, por supuesto, pues no, pero apenas ayer estaban votando las mujeres, les dieron ese reconocimiento, pues, ¿no? Entonces, la verdad es que acá en México sí ha habido muy poco avance, todavía sí lo ha habido, no falta más. Yolanda. Si bien es cierto, es correcto, sí ha habido avance, sí ha habido avance, pero nos queda mucho camino por recorrer, muchísimo, como de una investigación que hizo el Foro de la Generación de Igualdad Mundial, en donde México, Alemania, Colombia y diversos
países lo integran. Data que nos queda todavía un siglo, más de 100 años, para que la igualdad entre hombres y mujeres sea completamente efectiva y que se dé. O sea, nos queda mucho camino y yo, por mi parte, desde mi trinchera, desde el granito que yo pueda aportar, lo hago todos los días con mi labor de abogada, con mi labor de litigante, tratando de defender, de procurar los derechos de cada mujer víctima de violencia intrafamiliar, de violencia sexual. Desde mi trinchera hago lo posible todos los días para lograr la efectividad en los derechos de la igualdad de cada mujer. Sin embargo, la diferencia es abismal, doctora Magali. Le preguntaba cuál ha sido la experiencia en Colombia, el posicionamiento de las mujeres en la vida pública de Colombia. Todavía no ha habido la posibilidad de que las gobierne una colombiana. Pues yo creo que en ese caso, pues podemos decir que eso más o menos estamos avanzados. De hecho, pues el voto femenino se instituyó en Colombia en 1954, lo cual pues demuestra un avance frente a países, por ejemplo, como Suiza. En Suiza el voto femenino se hizo efectivo hacia los años 90. Aquí se hizo efectivo en 1954 y las primeras votaciones fueron en 1957. Podemos decir que sí hay una participación femenina en la política. Hay mujeres ministras, hay más o menos 17% de la participación femenina en los consejos municipales, pero sí ha habido protagonismo, pero no hemos tenido todavía, digamos, una figura fuerte femenina que esté en las contiendas presidenciales. Realmente se espera que en las próximas elecciones haya una participación, hay una candidata fuerte, pero realmente no hemos llegado hasta eso, aunque sí, digamos, han habido bastantes mujeres ministras, sí ha habido una participación. La participación política sí ha sido constante, pero como le digo, licenciado, pues aquí en Colombia también estamos muy mal todavía en la igualdad. Como le decía, sí hay, digamos, acceso a la educación y todo, pero no hay igualdad laboral. Y también hay mucha violencia de género, infortunadamente, se ha disparado aún más por el conflicto que ha habido en nuestro país. Ahí se dispara, y lo triste es que las normas que se sancionan y las políticas públicas pues se hacen después de que, digamos, se han vulnerado terriblemente los derechos de muchas mujeres. Nosotros aquí también estamos viendo mucha violencia, es que aquí, pues como ustedes saben, hay muchos desplazados venezolanos y las venezolanas se han visto muy afectadas también. Entonces, están siendo una población muy vulnerable. Entonces, pues, como dice la licenciada Yuli, pues no es color de rosa, hay avances, pero infortunadamente en Latinoamérica todavía estamos sufriendo de muchos flagelos de violencia contra la mujer, lo que ya no debería, o sea, ya no debería ser en esos momentos de la historia. La información que nos da la licenciada Yolanda, la verdad, es preocupante. 100 años de distancia, la verdad, doctor, me parece abismal. Definitivamente ha habido pseudoavances, o sea, tenemos una igualdad ante la ley, pero con eso no podemos conformarnos, porque la desigualdad se nota en la calle, en las casas, ¿sí? En las empresas, aunque la ley consagre precisamente una igualdad y reconozca que somos básicamente 50% hombres y mujeres, y que se busque la paridad de género dentro de las cámaras, eso no cambia el hecho de que nos portamos como machos salvajes cuando tenemos a una mujer en casa.
y de que nadie nos controla en nuestra casa a los hombres y debemos nosotros mismos ser ese factor de cambio para proteger a nuestras mujeres y que ellas nos han protegido siempre a nosotros. Ahí es donde va a estar el equilibrio al fin. Mientras no las cuidemos de que las maten, de que no estén seguras rumbo a su casa o a su trabajo, mientras no estemos seguros de que las vamos a proteger de un acoso sexual, de un jefe o de un profesor, no vamos a poder hablar jamás de que somos un país de igualdades. Ahí hay una gran deuda de la sociedad en general, mundial, hacia la mujer. La mujer se merece más y no se lo hemos dado. Y nos puede gustar o no las formas en que se manifiestan las mujeres, y puedo estar de acuerdo o no, la verdad, doctora Yolanda, pero bueno, es una forma de visibilizarse, es una forma de decirles a la autoridad, aquí estoy, aquí estamos, la verdad, porque los índices de violencia en México sí son escalofriantes, doctora, la verdad. Como te decía, ahorita, no es exagerado, no es exagerado. Ahorita, en este momento, pueden estar matando a una mujer porque nos matan a diario, nos matan hora por hora, desafortunadamente. Entonces, esas manifestaciones podrán ser justificadas o no, podrán ser la forma o no, pero me parece que pueden ser justificadas en un momento determinado. ¿No? Yo quisiera decir algo, licenciado, y es que uno pensaría que se ha disparado la violencia de género y resulta que siempre la ha habido. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en Colombia, esa violencia de género estuvo encubierta, incluso en las clases altas, porque hasta ahorita eso se empieza a visibilizar. O sea, ha sido un fenómeno histórico muy fuerte en Latinoamérica, pero hasta ahorita incluso las mujeres de clase alta empiezan a denunciar. Entonces, yo creo que no es que se haya disparado, es que siempre ha existido, pero ha estado encubierta. Y esa violencia de género no se manifiesta únicamente matando a la mujer, ¿no? Se manifiesta cuando la mujer también es víctima de acoso sexual en su centro de trabajo, es víctima de violencia moral también en sus distintas manifestaciones, Yolanda. Así es correcto. No hablemos nada más de violencia física, sino de todo lo que engloba el tipo penal, bueno, concretamente el de Sinaloa, bueno, el Código Penal General en México, o sea, es violencia emocional, económica, que poco se habla, pero que mucho repercute en la mujer mexicana. La violencia económica, te voy a recortar el gasto, no te voy a dar para esto. Entonces nos limita para crecer, nos limita para ir por más a nosotras las mujeres. Es un tipo de violencia, como bien dice la licenciada Magali, siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora hemos estado alzando la voz, como no lo hacíamos. Si bien las formas, les parece o no a las autoridades las adecuadas, han funcionado hasta ahorita. Han llamado la atención hasta ahorita. ¿Ha servido de algo? Ahí está. Yo quisiera hacer una acotación a lo que dice la licenciada Yuli. Aquí hay un caso famosísimo, que incluso sentó jurisprudencia, y es el caso de una abogada súper famosa, la doctora Estela Conto de Albán, que era una jurista, pues es una jurista extraordinaria. Ella era juez, incluso ahorita hace parte de las altas cortes acá en Colombia. Ella era una mujer que tenía una carrera profesional maravillosa, una mujer muy preparada. Ella es egresada de la Universidad del Rosario y resulta que pues hace poco pues salió a la luz que ella había sido víctima de la violencia intrafamiliar por parte de su esposo, y ella lo demandó y ganó. Llegó hasta casación, y le preguntaban, pero ¿cómo es posible que una mujer como usted, que tiene tanto, digamos, bagaje intelectual,
¿por qué usted no decía nada? O sea, y si usted misma juzgaba casos de familia, ¿por qué? Y ella decía, o sea, ella misma no se podía explicar, ella misma no se podía explicar, y ese caso sentó jurisprudencia, el marido fue obligado a indemnizarla, los hijos participaron como testigos, y ella ahorita es un ejemplo, ¿no? Para las mujeres acá en Colombia, pero para que veamos que incluso, pues, es decir, incluso Ya, una, sí, no, voy a Adelante, interrumpir, voy a adelante, interrumpir adelante. tantito porque de lo que menciona ahorita de que ella era quien resolvía controversias familiares, yo desde mi perspectiva de abogada digo, habría que ver cómo resolvió cada asunto de controversia familiar, si desde las emociones o desde el raciocinio también. pues Y yo también, lo que puedo decir es que yo sé que ella es una mujer extraordinaria, es una jurista extraordinaria, pero infortunadamente fue víctima, ella es una gran abogada, pero la cultura latinoamericana de encubrir también, de que eso se queda en casa, ¿no? La ropa sucia se lava en casa, y hasta que ella dijo no más, y también ella, pues como es una mujer tan inteligente, pues ha sido víctima también, ella expuso que había sido víctima de acoso laboral porque siempre estaba en ambientes muy masculinos. Ella para mí es un ejemplo para las mujeres colombianas. Acá en Sinaloa hubo una juez, no voy a decir su nombre, una juez penal con jurisdicción en la ciudad de Mazatlán, de Sinaloa, en la que fue víctima de acoso sexual por parte de, en aquella época, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Ella lo denunció públicamente, lo denunció ante la fiscalía, y no pasó nada. Y no pasó nada. Se inició una carpeta de investigación que a la fecha continúa, y lejos de abrirse una investigación en contra de aquel entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia, fue premiado y fue nombrado por el gobernador como secretario general de gobierno. Recientemente acaba de renunciar a su posición como secretario general de gobierno para buscar una posición como senador en el Senado de la República, y ha salido la juez a manifestarse, a repudiar por qué precisamente actúan las mujeres en la forma en la que actúan. Ella es autoridad, ella es juez penal, ella ha buscado que se inicien las investigaciones correspondientes y terminen por judicializar esa carpeta. Y bueno, puede ser también otro ejemplo palpable del que tú hablas en Colombia, doctora. Y es que también aquí ha pasado algo muy particular que a mí me parece terrible, y es que las mujeres cuando denuncian acoso sexual son revictimizadas. Entonces sale mucha gente a decir, pues ya, pues ustedes saben que hay muchas redes sociales, es que ya tuvo la culpa, porque es que así ha habido casos, ¿no? En donde en lugar de apoyarlas son revictimizadas, los mismos medios de comunicación las revictimizan. Entonces yo creo que también eso determina que pues no haya las suficientes denuncias, pero aquí sí, a la larga eh, a lo que se expone una mujer es a que la revictimicen y a que a Sí, veces incluso justifiquen los comportamientos de los hombres. luego la sociedad juega un rol muy importante en el tema de la revictimización también, doctora Magali, no nomás las propias autoridades cuando se encargan de opinar en las redes sociales también, cuando no sabemos a detalle sobre los asuntos que se exponen precisamente en las redes sociales, Yolanda. Sí, así es, pues es lo que decía hace un momento, ¿no? A veces no solo la misma sociedad,
las redes, sino nosotras mismas como mujeres. Somos también parte de todo esto y nos olvidamos de la sororidad que debemos de tener entre nosotras, ¿no? Nos olvidamos del apoyo mutuo y a veces somos más juzgadoras nosotras de otras en lugar de apoyarnos. Sí, En lo, fin, sí, lo que yo adelante. no entiendo, ay, qué pena, lo que yo no entiendo, uno quisiera, ¿verdad?, explicarse aquí en Latinoamérica antropológicamente por qué sucede todo eso. Yo la verdad, yo pienso, siempre tiendo a pensar que son como rezagos de la colonia, no sé, habría que hacer un estudio antropológico sobre el machismo latinoamericano, que es terrible. Sí, Y lo que sí es una realidad, doctor Alejandro Alcocer Herrera, es que a más de 200 años de las primeras manifestaciones de las mujeres en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, aún hay una deuda histórica pendiente a favor de las mujeres que ni las autoridades ni la sociedad han sabido retribuir de alguna forma, doctor. Así es. Y nos lleva a pensar, me lleva a analizar lo dicho por la licenciada Yolanda, donde por qué falta esa sororidad, porque entre los hombres sí tenemos esa, digamos, hermandad, llamémosle complicidad incluso, a grado tal de que jamás nosotros buscamos la manera de perjudicar a alguien en su matrimonio, laboralmente tal vez, pero en el matrimonio no. Pero las mujeres a veces pareciera que están luchando un poquito en contra de ellas mismas y eso ha permeado en su lucha a retrasarla un poco. Pero sí, no tenemos ya derecho. Yo siento, yo me quejo, yo amo la historia, por ejemplo, y mis monumentos para mí son dos testigos mudos de ello. Y sin embargo, no puedo quejarme cuando veo rayoneado, cuando veo vandalizado un monumento, porque están buscando ellas eso, que se les respete como tales, que se les deje de perseguir, que se les deje de acosar. Y nosotros en realidad a veces nada más volteamos a otra parte o incluso nos burlamos de esas actividades, de esas actitudes. Y no debemos. Es momento de parar eso y de permitir y de fortalecer esa igualdad verdadera. Si no, vamos a caer en excesos, como caemos a veces, de estar metiendo igualdades donde no las hay y donde sí las debe haber, no las encontramos. Si el presidente de la República prefiere fortificarse, eh, eh, hacer un fuerte del Palacio Nacional, que es donde vive, porque desde que llegó a asumir la responsabilidad de este gobierno, no ha recibido a las mujeres organizadas, a las feministas, no las ha recibido. El presidente no ha hablado con ellas. Por eso la solución a este tipo de problemas por parte del presidente de la República es fortificar Palacio Nacional y dar ese espectáculo al mundo como lo vimos, cuando con eso se demuestra que no le interesa ese sector y bueno, tendría que ser sensible a ese tipo de expresiones, de manifestaciones, Yolanda. Perdón. Definitivamente le ha faltado sí sensibilidad a este gobierno. Desde aquella vez que se programó un paro general de la mujer, y él, mientras la esposa de él, la doctora, válgame, se me fue en este momento su apellido, Beatriz. sí, ella apoyó el movimiento de palabra y al otro día manifestó que era un machismo en su gobierno, diciéndole, no, tú no te pones a favor de nada porque esto es un complot de la derecha. Sí, y desde entonces no ha permitido una comunicación, no ha habido un contacto con las muchachas o las mujeres que han estado quejándose. ¿Qué le costaba? ¿Qué le costaba salir y decir, las escucho, vamos a hacer lo posible? Ni siquiera tuvo esa sensibilidad, que puede ser una hipocresía, como lo han hecho otros gobiernos, pero ni siquiera tuvo eso. O sea, sí es preocupante. Déjame decirle que
feministas acá en México no han permitido que se contamine su movimiento con la presencia de políticas y políticos, o sea, no hay en su estructura, en su integración, no vamos a encontrar a políticas o a políticos porque ellas mismas no lo permiten, no lo han querido, no quieren que el movimiento se politice de forma alguna, pues, ¿no? Entonces, si tienes algún comentario para concluir con el tema, Yolanda. Sí, pues a mí me gustaría cerrar mi participación en este marco de Internacional de la Mujer, que fue el día de ayer, 8 de marzo. Pues reconociendo ejemplos, ¿no? De mujeres como estas, como María Asunción Sandoval, primera abogada en México, o bien Griselda Álvarez Ponce, también primera gobernadora en nuestro país. Ejemplos de mujeres como estas que tuvieron que vivir la adversidad y aún así salir adelante en esa época en donde no eran valoradas o reconocidas, como Dulce, mi madre, que gracias a ella estoy aquí y mis logros no hubieran sido posibles. Adelante, Magali. Sí, pues hago eco de lo que dice la licenciada. Yo creo que las mujeres tenemos de verdad que seguir ese ejemplo de esos paradigmas de mujeres valientes. Aquí, pues, por ejemplo, María Cano, que luchó por los derechos de los obreros, y que eso sea siempre un referente para seguir un derrotero luchando por nuestros derechos y aportando a la sociedad. Vaya de nuestra parte, un reconocimiento a todas las mujeres en el mundo, doctor Alejandro Rosero. Así es. Hay que recordar que nuestro país, para hablar de un país, no sería nadie, no existiría como tal de no haber sido por la presencia de mujeres como José Ortiz, sí, como Leona Vicario, que financió la guerra de independencia básicamente después del fallido ataque de la parte de Hidalgo, sí que, y todavía otras mujeres que intervinieron para seguir llegando a esa lucha y posteriormente hasta llegar a tener la seguridad de que va a haber una mujer en la presidencia dentro de unos meses. O sea, ha habido algunos puntos en los que tenemos que reconocer que sin ellas no hubiéramos tenido este México. Y es un México que se debe a ellas y nosotros les debemos más a ellas todavía. Bien, vaya desde aquí un reconocimiento, por no una felicitación, un reconocimiento fraternal a todas las mujeres de Sinaloa, de México, de Colombia y del mundo. Doctora Magali, muchísimas gracias por haber participado de nueva cuenta en el Cuarto Pulso. Fue muy agradable la charla. Yolanda, Dulce Juliana, licenciada, muchísimas gracias por haber contado con usted de nueva cuenta en la mesa de análisis del Cuarto Pulso. No, gracias a ustedes por la invitación. Doctor Alejandro Alcocer Herrera, un placer de nueva cuenta haber compartido contigo el análisis de la cosa pública desde esta plataforma del Cuarto Pulso. Mi nombre es Julio Alvarado. Agradezco a todos los que nos ven y nos escuchan el favor de su atención y decirles que son ustedes los que tienen la mejor opinión. Hasta el próximo sábado. Claro.